La frase crisis de salud pública es arriesgada. La hemos usado antes para cosas como sedentarismo, sobrepeso, tabaquismo, en general con poco efecto en el público. ¿Tiene sentido entonces hablar de otra crisis de salud pública? Muchos médicos dicen que sí en el caso de la enfermedad renal crónica, que se ha casi triplicado como causa de pérdida de años por mala salud y peor aún, pérdida de años por muerte prematura. Hoy en Refracción, Periodismo de Ciencia desde la UNAM, hablaremos con el doctor Alberto Lifshitz de la Facultad de Medicina sobre la posibilidad de que México esté enfrentando ya una crisis de diálisis. Pero antes, Itzel Gómez explora el destino fatal del tren obesidad, diabetes, insuficiencia renal. En México dominamos la receta de los problemas de salud. Para la obesidad, exceso de carbohidratos. Para la diabetes, azúcar. Para la angustia, un corazón de pollo. Pero hay algo igual de malo y tal vez peor que podría poner en quiebra el sistema de salud. Riñones en mal estado. México contribuye al mundo con un 25 a 30% de los enfermos renales crónicos. Y qué paradoja, no tenemos un programa de salud renal. Hoy sabemos que estos programas, sobre todo los de diálisis, consumen hasta un 40% del presupuesto en aquellas unidades que cuentan con estos programas. Esto también hace que esta enfermedad sea una enfermedad catastrófica, hablando financieramente. Ya son muchas personas con riñones deficientes, pero la cosa es alarmante, porque no sabemos exactamente cuántas. México no tiene un registro nacional de enfermedades renales. En este momento, de hecho, existe un gran número de pacientes que no tienen acceso a las terapias dialíticas. Y ese número de pacientes puede ser un número muy grande, muy preocupante, pero que desafortunadamente, al carecer del registro, no tenemos con exactitud qué número de sujetos no reciben las terapias, aunque lo requieran. En 1990, la enfermedad renal crónica ocupaba el lugar 16 como causa de muerte prematura, pero ha crecido a una tasa de 241% y para 2013 ya era la segunda. México es un país sui generis. Comparado con el mundo entero, tiene una alta incidencia, una alta prevalencia. Estamos ocupando primeros lugares en diabetes mellitus, en obesidad, en dislipidemias. Y esto consecuentemente, al paso del tiempo, nos conduce a enfermedad renal. Pero lo que nos conduce a la enfermedad es parte de lo que hace de este un país sui generis, el estilo de vida. Somos una nación de hipertensos y además la alimentación nos genera una epidemia de sobrepeso, obesidad, diabetes. Primer causa, diabetes mellitus. Si nosotros tuviéramos entonces la manera de contener esta enfermedad y sus complicaciones, entre ellas la nefropatía diabética, consecuentemente tuviéramos una mejoría de la función renal, un emplazamiento del ingreso a estas terapias. Sí constituye un cambio más que al estilo de vida, un cambio conductual. ¿Usted cree en el karma? Uno llega a la insuficiencia renal por un estilo de vida algo abusivo. Y luego, con los años, la insuficiencia renal es la que le cambia el estilo de vida al paciente. Pero lo cambia para mal, porque lo priva de las maravillas que hace un riñón sano. Los riñones son órganos vitales. Tiene que filtrar la sangre. Nosotros aproximadamente tenemos entre 3.5 y 5 litros de sangre, pero esa sangre se filtra varias veces en el día, de tal manera que el riñón filtra 180 litros de sangre al día. Esto es una capacidad enorme. De esos 180 litros, el riñón va a reabsorber el 99%, de tal manera que la orina que se forma es entre 1.5 y 2 litros de orina al día. A ese riñón sano, la diabetes le cae como la plaga, en particular a las nefronas, que son las microestructuras del riñón que hacen el filtrado y que sufren el exceso de glucosa en la sangre.
El riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas cada riñón que van a hacer esta actividad de limpiar la sangre. Sin embargo, cuando hay una elevación en la glucosa en la sangre, pues esto nos va a llevar a que estas nefronas se vayan perdiendo gradualmente y va a llegar el momento en que la pérdida sea completa y entonces el paciente está en enfermedad renal crónica terminal, en donde ya sus riñones ya prácticamente no funcionan y para poder sobrevivir necesita un trasplante o diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. En esas circunstancias, sobrevivir no es fácil. Las sesiones de diálisis pueden doler. Hay que hacer varias por semana y le pega al bolsillo a unos 250,000 pesos anuales. Los pacientes que no tengan ese dinero deberían poder acudir a la salud pública, pero tampoco está claro que ésta pueda sobrevivir. Que el Sistema Nacional de Salud no está capacitado, no está habilitado para albergar a estos sujetos. De ahí la necesidad de informar a la población general. México es un país de jóvenes, pero las estadísticas indican que los que tenemos 20 y tantos años estamos en riesgo de llegar a los 40 y tantos años con todos los ingredientes para tener la enfermedad renal crónica. La receta es obvia: prevención o defunción. Médicos especialistas del Hospital General de México han propuesto un Plan Nacional de Salud Renal que contempla 4 ejes: educación preventiva, preparar más nefrólogos, un registro nacional y garantizar el acceso gratuito. Necesariamente México requiere un programa de salud renal. Somos en efecto un país de jóvenes y la receta es obvia: prevención o defunción. Doctor Alberto Lifshitz, secretario de Enseñanza Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. La parte estudiantil de nuestro auditorio, que es vasta, tiene, digamos, 15 a 30 y tantos años, desde prepa hasta posgrado. Y su estilo de vida, según escuchamos en el reportaje, los condena. Escuchamos al doctor Antonio Méndez decir allí que la enfermedad renal crónica es una enfermedad catastrófica. ¿Es de ese tamaño? ¿Está usted de acuerdo? Bueno, visto desde el punto de vista del paciente, sin duda. De la familia, sin duda. Ahora, del país o de las estructuras de salud pública, el problema es que los presupuestos para atender a todos los pacientes con enfermedad renal crónica no alcanzarían. Porque en realidad el problema grave es la enfermedad renal crónica terminal, sí, en la que los pacientes tienen que pasar por diálisis, ya nos lo decía el reportaje, unas 2 o 3 sesiones por semana. Hay, me parece que menos de 1,000 unidades en el país de diálisis, y en las que hay el presupuesto de cada unidad, casi 40% se va en eso. ¿Es catastrófica entonces para el sistema de salud pública? Sí, desde luego. Incluso ha costado trabajo incluirlo en los programas prioritarios de salud. No cabe duda que es prioritario, pero ¿cómo atenderlo con los exiguos presupuestos que se tienen luego para la salud? ¿Sí? Usted mencionó ahora al paciente y a la familia, y usted ha escrito bastante sobre cómo el humanismo tiene que ser una de las características esenciales de la práctica de la medicina, y sin embargo, una cosa que dicen una y otra vez los pacientes que están en enfermedad renal crónica y sus familias es que el tratamiento es frío, es lejano, que se sienten un poco solos. Usted tiene experiencia clínica, perdóneme usted tiene experiencia clínica vasta en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Debe haber visto esta situación de cerca. ¿Cuál es el impacto en los pacientes que tienen que pasar por diálisis para el paciente y para la familia? Bueno, un poco es el impacto de cualquier paciente crónico que pues ya no se ve sano nunca. Eso lo comparte con otras enfermedades crónicas. Y el paciente con insuficiencia renal verdaderamente está discapacitado o limitado para ejercer sus funciones. Y luego si le agregamos que a veces mis colegas no son no manejan muy apropiadamente los aspectos humanos de la relación médico-paciente. Y como la diálisis es un procedimiento técnico, a veces está en manos de técnicos que lo que les interesa es poner el catéter, conectar el aparato, y nadie se acerca, o bueno, no todos se acercan a los aspectos
globales, de personales del paciente, ¿no? Pero además la sobrevivencia es limitada, es decir, una vez que alguien empieza en este ciclo, tiene una esperanza como de 5 años, cuando mucho. Y además una calidad de vida Muy no deteriorada. muy buena, no muy buena. Lo que pasa es que la diálisis es un procedimiento tardío en la historia natural de las enfermedades. Es decir, cuando decían prevención o defunción. Estamos actuando ya muy tarde. Como muchas otras cosas, destapar las coronarias es una intervención tardía. Mucho antes se pudo haber avanzado, no necesariamente prevención, pero sí tratamiento oportuno, tratamiento... Y generalmente los que saben la importancia de la prevención son ustedes los médicos, pero incluso en este caso de la enfermedad renal crónica, hasta hace relativamente poco, ustedes los médicos estaban un poco en la oscuridad. He estado estudiando un estudio de la Facultad de Medicina, coordinado por su colega, el doctor Malaquías López, recientemente nombrado como subsecretario de Planeación en la Secretaría de Salud, entonces va a haber una conexión muy interesante aquí con políticas públicas. Pero en 2010, desde la Facultad de Medicina, hicieron un estudio completo sobre la enfermedad renal crónica, y dice el estudio: en México no existe un registro nacional de pacientes con enfermedad renal crónica. Esto era en 2010, hasta donde entiendo todavía no existe. ¿Por qué no? No estamos organizados como país para eso. Hay un registro... Pero es una enfermedad catastrófica. Sí lo es, sí lo es. Hay un registro de los candidatos a trasplante, de los que se han propuesto para trasplante. Incluso es un registro que define prioridades, digamos, para trasplante. Pero de todos los pacientes con enfermedad renal crónica, no. De hecho, no hay una obligación legal de reportar la enfermedad renal crónica. Tal vez en las instituciones oficiales de salud, pues sí se lleva un registro de los pacientes, pero el universo es muy grande, no está completo con las instituciones oficiales. Bueno, déjeme explorarlo rebasando un poco el arco de los médicos y yendo un poco más a responsables en políticas públicas, porque hay, a pesar de todo, algunos datos que sí se saben como producto de ese estudio de la Facultad de Medicina de 2010. En aquel año, 2010, por ejemplo, se estimaba que había unos 130,000 pacientes que requerían diálisis, pero no todos la recibían. En realidad, menos de la mitad estaban en diálisis. Y de los que sí estaban en diálisis, eran personas en condición de pobreza al margen de la seguridad social. Decía el estudio en 2010, si las condiciones persisten para 2050, habrá unos 200,000 casos y unas 160,000 muertes. Estos números son enormes, y sobre todo después de lo que usted acaba de describir que ocurre a los pacientes y a las familias. Entonces, le pregunto a ustedes, los médicos que sí están al tanto de esto, porque aunque el estudio haya sido de la Facultad de Medicina, debió circular entre los expertos, ¿tienen ustedes que ir a patear más fuertemente las puertas del Poder Legislativo, que asigna presupuestos, y de la Secretaría de Hacienda, que los reparte? Desde luego, lo que pasa es que si hacemos un análisis de todas las necesidades, pues ahí está la insuficiencia renal como una muy importante, pero hay muchas otras, y entonces ahí es donde está difícil encontrar el lugar. ¿Se justifica el escalafón de prioridad de política pública en el que está esta enfermedad catastrófica? No, yo creo que debe estar más arriba, pero lo que pasa es que no hay dinero. Claro. Bueno, lo hay para otras cosas. Por eso digo que hay que patear el Poder Legislativo y hay que patear la Secretaría de Hacienda. No lo han hecho lo suficiente y digo los médicos porque ustedes son los primeros en tener una noción de la magnitud del problema. No lo hemos hecho. Ok. Hay otras cosas que se han hecho y hay otras cosas que urge hacer y que sí pueden hacer ustedes. En el reportaje, uno de los puntos que mencionaba Itzel Gómez era que hay la necesidad de preparar más nefrólogos. Esto es particularmente sensible. El estudio de la Facultad de Medicina del año 2010 decía que, según los estándares internacionales, lo ideal es tener un nefrólogo por cada 80 pacientes, lo cual elevaría la cifra para México a 8,000 nefrólogos. Pero en 2010 había 700 nefrólogos certificados. Usted es secretario de Enseñanza Clínica en la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué le hace falta a usted para multiplicar por 10 el número de nefrólogos? Bueno, yo como secretario de Enseñanza Clínica no preparo a los nefrólogos. No, pero preparo a los médicos generales. Preparo a los médicos generales, incluyendo contenidos de nefrología. Ahora, hay dos elementos de esto de la población de nefrólogos. Uno, las plazas
de especialidad que se ofrecen en las instituciones de salud. Y otro es la vocación de los egresados de la facultad que quieran hacer nefrología. Son los dos aspectos en los que habría que incidir. El número de plazas, pues sí es limitada porque estamos en un círculo vicioso. No hay suficientes nefrólogos, entonces no hay suficientes modelos, ejemplos para que las nuevas generaciones quieran hacer nefrología. Y hay un grupo, entre ellos el doctor que acabamos de escuchar, hay un grupo que está promoviendo precisamente el liderazgo de la nefrología y yo creo que pronto se va a tener algún resultado. Está por salir un libro alrededor de la insuficiencia renal que la Facultad de Medicina está editando. Entonces creo que sí hay un movimiento, pero el movimiento tiene que ser mucho más intenso, mucho más enérgico, mucho más multicéntrico para que de veras se incida tanto en la formación de nefrólogos como en la atención de los pacientes con insuficiencia renal. Hablaba usted de plazas y de vocación, y voy a querer ver lo de vocación en un segundo lugar, pero regresemos a lo de las plazas, porque lo describió usted como un círculo vicioso, y a mí me parece que es más bien un arco incompleto. Es decir, dice usted, no hay plazas, agregaría yo, porque no hay presupuesto, porque otra vez el Poder Legislativo y la Secretaría de Hacienda no parecen compartir con ustedes el adjetivo catastrófico para esta enfermedad y por lo tanto no asignan el presupuesto necesario, pero al mismo tiempo hay un exceso de pacientes que necesitan nefrólogos. Entonces, en realidad, otra vez, el movimiento lo primero que tiene que hacer es impulsar que haya el dinero, pero ustedes desde la facultad, y no solo la UNAM, todas las escuelas de formación, establecer cátedras de nefrología, establecer altos estándares, y por eso regreso a la pregunta. Aparte de dinero para que haya plazas, ¿qué necesitan ustedes en el nivel de formación para multiplicar por 10 el número de nefrólogos? Muy bien. Necesitamos sedes para la preparación de nefrólogos. Sedes que tengan, desde luego, nefrólogos que sirvan como modelos y ejemplos, pero también que tengan una infraestructura académica mínima para poder ser escuelas de nefrología. Entonces, sí tenemos, pero la verdad es que muy poquitas. ¿Nada más sedes? Bueno, no, sedes. O sea, porque es claramente una enfermedad en la cual la distancia que se tienen que desplazar los pacientes es importantísima. Sí. Entonces, hace falta que haya muchísimos centros de primer nivel en donde puedan llegar los pacientes y recibir la atención. Pero me da la impresión de que aquí hay algo un poco más profundo. Déjeme citarle otra cosa del estudio de la Facultad de Medicina. Tomaron un número de unidades donde sí hay diálisis, hicieron una especie de examen de la calidad del servicio que se presta ahí, incluyendo los recursos humanos, es decir, los nefrólogos o los médicos donde no había nefrólogos, y pusieron a prueba su capacidad de diagnosticar la enfermedad. Y cito textualmente del estudio, dice, el 70% de los médicos respondió equivocadamente a la pregunta clave para realizar el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Entonces ahora sí es la serpiente que se muerde la cola. Que necesita usted para multiplicar por 10 el número de nefrólogos que diagnostiquen bien la enfermedad renal crónica? Bueno, aquí necesitaríamos, bueno, primero, ante la ausencia de nefrólogos, la atención de los pacientes con enfermedad renal crónica se ha tenido que derivar hacia otras áreas porque no hay nefrólogos. Entonces, en muchos lados son internistas los que lo atienden y en otros son médicos generales, al menos los que identifican la enfermedad o la sospechan y la remiten a los centros especializados. Entonces, ahí tenemos una deficiencia educativa. Es decir, no veo que se pueda resolver con nefrólogos a corto plazo. Tendríamos que resolverlo con médicos generales y con médicos internistas u otros especialistas, porque de aquí a que formemos una masa crítica de nefrólogos, como están las cosas, van a pasar muchos años. Eso me lleva muy bien al punto que dejé colgando y que no quería soltar, el de vocación. Me da la impresión de que siendo nefrólogo uno no se va a volver millonario. La vocación de servicio tiene que ser el elemento motivante aquí. Así es. ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué falta eso? No es, bueno, como yo la veo, no es una especialidad muy atractiva porque, claro, muchos médicos buscan recompensas económicas, pero no es eso fundamental.
Yo creo que lo que pasa es que los éxitos que uno tiene como nefrólogo pues son bastante exiguos, bastante pobres. Ya decíamos calidad de vida de los pacientes. Sí hay una sobrevida, pero con una calidad de vida bastante limitada. Las oportunidades de desarrollar investigación, que sería una manera de estimularlo, pues en muy pocos centros se puede dar. Entonces no es una especialidad muy atractiva Pero para tampoco los no es la jóvenes. oncología infantil y necesitamos que los haya, y hay oncólogos infantiles. Sí. Es decir, la vocación de servicio está en riesgo de perderse. Tal vez ahí hay algún otro tipo de estímulos en la oncología infantil. Bueno, primero que sean niños, después los avances que está habiendo en cancerología. Creo que hay otro tipo de estímulos que son interesantes para los médicos. Entonces la parte de investigación, perdón que lo interrumpa, es crucial porque daría Sí. la impresión de que tal vez no hay avances suficientes desde el lado de la investigación clínica, es decir, Sí. entender, por ejemplo, la cadena, cómo el exceso de glucosa es que termina con las nefronas, las células del riñón. El tener avances aquí que se puedan traducir en tratamiento sería un elemento esencial. Sí, desde luego, porque, digamos, dedicarse a la diálisis no es algo muy atractivo para los jóvenes. No, me imagino que no, menos para los pacientes. Y Le voy a menos para complicar los la plática pacientes. desde el punto de vista de los pacientes entonces, porque Antonio Méndez, a quien vimos en el reportaje, publicó en el año 2010 un estudio epidemiológico sobre insuficiencia renal en México y detectaron que de los pacientes que llegan a diálisis, la mitad vienen con diabetes y el otro 20% con hipertensión. Diabetes e hipertensión son parte de lo que se llama el síndrome metabólico, junto con obesidad, otras cosas. Tienen una parte muy importante de su origen en el estilo de vida de los pacientes. Entonces la prevención tiene que empezar allí. Claro. ¿Cómo lidian ustedes los médicos cuya situación acaba de describirnos con todas sus limitantes, con la variable estilo de vida de los pacientes que parece imposible de penetrar? Hoy, buena parte de las enfermedades crónicas, incluyendo las que se han mencionado aquí, son enfermedades de estilo de vida. Tienen que ver con el estilo de vida. Ahora, y el estilo de vida, las modificaciones del estilo de vida, en estudios controlados, se ha probado que retrasan el desarrollo de estas enfermedades, sin duda. El problema es cómo hacemos que la gente adopte los estilos de vida. Ya se sabe que haciendo todo eso podemos limitar la evolución de la epidemia de estas enfermedades crónicas. Pero ¿cómo hacerlo para que lo incorporen como valores propios? ¿Cómo hacerlo para que se enamoren de los estilos de vida? ¿Cómo hacemos para contrarrestar toda la serie de influencias que van en contra de los estilos de vida saludables? Ahí es un problema, tendría que ser algo en que toda la sociedad tiene que participar. Pero todas esas preguntas que son buenísimas se las debía haber hecho yo a usted, para que usted me diera la respuesta desde el lado de los médicos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros tenemos un campo de acción limitado. Yo como clínico, yo no soy experto en salud pública, yo como clínico actúo sobre mi paciente y sobre su familia y tal vez sus allegados. Hasta ahí es donde yo puedo llegar, ¿no? Llegar al resto de la sociedad como clínico, pues me es muy difícil solo cuando me invitan a una entrevista como esta. Bueno, esa es una vía, pero hay otra tal vez más duradera. Tienen que asociarse con sociólogos, con psicólogos sociales, con psiquiatras e involucrarlos en ese plan nacional renal que hace falta. Sí, por eso digo que el asunto es de toda la sociedad. Pero ¿usted ve algo en la dirección de que esa asociación multidisciplinaria que acabo de describir ocurra, digamos, en la universidad? No lo veo en la universidad. Sin embargo, sería el lugar natural para que ocurriera. Es uno de los lugares naturales. Bueno, en el menos de un minuto que me queda, quiero hacerle entonces la pregunta que nos va a dar posibilidad de ver una luz. El doctor Antonio Méndez concluía el reportaje diciendo, de una manera sorprendentemente pasiva, México requiere un programa de salud renal, no lo tiene. En 30 segundos, doctor Lifshitz, si lo hubiera, ¿de qué tamaño serían más o menos la baja en la incidencia de la enfermedad y en el golpe presupuestario? No lo podría yo precisar, pero los dos... ¿Sería masivo? Es decir, el golpe presupuestal sería enorme. Eso no sé de cuánto, pero sí sería enorme. Y la baja en la incidencia y en la prevalencia y en el desarrollo de esto sería a mediano plazo o a largo plazo.
Sí. Doctor Alberto Lifshitz, de la Facultad de Medicina de la UNAM, gracias por haber estado aquí. Esto fue Refracción. Hasta la otra. Gracias, doctor. Al contrario.